Bienvenidos a Palras a Medianoche, yo soy Juan Carlos. Hola, yo soy Liz. Hoy quiero que hablemos de un tema que la verdad es que hace un año no tenía en mi cabeza ni siquiera que existiera la idea. Pero por ahí de mediados del año pasado empecé a querer animarme a meterme a un instituto y demás, y estuve viendo algunas opciones. Y hay un instituto focalizado en toda la cosmovisión, apologética y doctrina que manejaba C.S. Lewis, y tienen algunas clases gratuitas, y me metí a una clase en específico donde habla de su fe, su obra, su vida, y cuando está hablando de su vida cuenta la historia de su conversión. Yo ya había leído sobre la conversión de C.S. Lewis y tenía un poco de conocimiento, que había sido por Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, que él se había convertido. Pero C.S. Lewis nunca relata qué es lo que pasó. Y en esa clase mencionan que uno de los biógrafos de Tolkien sí lo relata y va un poco más a detalle. Y como antesala a eso, Tolkien para mí es un loco. Un loco en el buen sentido. Te platicaba esta semana porque yo no conocía tanto de la vida de Tolkien como conozco de C.S. Lewis. Si bien me gusta mucho el mundo que creó en El Señor de los Anillos, la verdad no estaba muy familiarizado con su vida en general. Y me empecé a entusiasmar y a meterme en este rabbit hole donde de repente mientras investigaba este tema y me parece un loco. Tolkien desde muy pequeño él decía que tenía un vicio secreto y su vicio secreto eran las palabras. No solo investigar las palabras y traer de la antigüedad palabras al presente, sino inventar palabras. No solo inventaba palabras, inventó sistemas complejos de idioma, escritura y fonética variada. Y si lees o conoces El Señor de los Anillos, todo lo que se lee y todo lo que pasa en las películas a nivel del lenguaje son cosas que él inventó. Hay gente que sabe hablar élfico y ha creado este mundo, pero él ya hacía estas cosas sin pensar en El Señor de los Anillos. Él escribió El Señor de los Anillos para tener un mundo en el que alojar sus palabras. De hecho, él decía que El Señor de los Anillos no es un mundo diferente a este. Es este mundo, pero en una temporalidad diferente. Entonces, es un loco para mí en ese sentido. Cómo funciona su cabeza, cómo opera. Habría mucho que mencionar de Tolkien y vamos a ir hablando un poco de eso. Pero quiero como que aterrizar la idea que estaba diciendo. En una conversación, Tolkien, C.S. Lewis y otros dos compañeros ya se juntaban todas las tardes a platicar de filosofía, de libros, matemáticas, de todos los temas de interés. Ellos como profesores, la mayoría relacionados hacia temas de filosofía y literatura, y se llamaban los Inklings. Entonces, en medio de estas conversaciones, Tolkien le dice a C.S. Lewis que el cristianismo y en específico la persona de Jesús es aquello que les encanta tanto a él como a C.S. Lewis en las historias nórdicas de hadas y fantasía que leían, que es esta buena catástrofe, este hecho que surge en medio de la oscuridad, que cambia el rumbo de la historia, pero en un sentido benéfico. Y cuenta que cuando a Tolkien le dijo eso a C.S. Lewis le hizo sentido. Y en ese momento es cuando por fin decide convertirse en cristiano. Y hay muchas diferencias posteriormente entre Tolkien y C.S. Lewis, pero ese es el punto. Tolkien rescató esta palabra que es eucatástrofe, que se traduce como una buena catástrofe, y él la usaba
para explicar aquello que hacía que un cuento de hadas, una fantasía, fuera un cuento de hadas, fuera algo que valía la pena. Y antes de seguir con el tema, quiero hacer una aclaración que vi mientras investigaba el tema. Hay un término en literaturas, libros y demás, que es un deus ex machina, que es ¿Qué? Deus ex machina, que es prácticamente aquella cosa que pasa de la nada en cualquier historia y salva a la historia. No se me ocurre ningún ejemplo exacto, pero muchos quieren atribuir la figura de la eucatástrofe en las historias al Deus ex machina. Y es importante notar que una buena catástrofe en las historias es algo que es que empata bien con el mundo, la narrativa y las físicas que están sucediendo. No es que de repente aparece el mago y salva a todos, que muchos podrían decir eso de un Gandalf, por ejemplo. Pero Gandalf es un personaje que has ido viendo durante toda la película, durante todo el libro, y has ido viendo cómo evoluciona, cómo cambia sus poderes, sus limitantes. No es simplemente aparece y rescata a todos. Y un Deus ex machina sería esta figura que viene y rescata a todos. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieras comentar? Como se me ocurre esta idea de que como el as bajo la manga que llega en el momento menos esperado o el momento exacto en el que debe ser sacado. Podría ser, pero no necesariamente. Porque es algo que está dentro de la narrativa. No es algo que surge de la nada. Es algo que empata con todo el mundo que te está explicando la historia. Por ejemplo, cuando Gandalf están en las minas de Tirith y se va con el monstruo que no me acuerdo de su nombre. Siempre se me olvida el nombre de esa criatura. Y se caen y todo. ¿Cuál criatura? Cuando caen en las minas y se van al fondo y piensan que Gandalf murió, Gandalf regresa, pero con una lógica. ¿Por qué? Porque antes de eso era Gandalf el gris. Y como puso un sacrificio mayor y Saruman ya no era el mago blanco, ya había perdido ese atributo por caer en la maldad. Ahora ese atributo viene por el dios de la Tierra Media dado a Gandalf. Entonces Gandalf resurge como eso, pero no resurge como el mago superpoderoso. Resurge como un mago con capacidad de obtener, de alcanzar nuevos poderes, pero aún con limitantes, aún con altas y bajas. O, por ejemplo, un Gollum, en este caso en específico, es el que termina creando la buena catástrofe cuando, por su ambición, hace lo posible para que Frodo no sucumba ante el poder del anillo y no se lo quede. Porque Frodo ya estaba en ese punto. Y Gollum hace algo desastroso que no quiero explicar porque sí es muy gráfico, pero consigue eso y eso trae la buena catástrofe. Y Sauron es destruido no por un Deus ex machina, porque de repente el anillo sino porque el anillo desde el principio se establece que contenía la mayor cantidad de poder de Sauron. Una vez que es destruido el anillo, Sauron es destruido y Sauron era el principal eje en el que giraba todo Mordor, incluidos los orcos. Sus poderes, sus vitalidades provenían de él. Si él desaparece, todo lo demás es eliminado. Y no es el fin definitivo de la maldad. O sea, no está buscando explicar eso Tolkien. Simplemente está poniendo un relato para mostrar algo en específico. Por eso yo no creo que sea un as de la manga. Ya entiendo. Sino es más parecido a quien juega con conciencia póker y sabe contar cartas y se arriesga y de repente algo sale, pero está dentro de las reglas del juego, no saca algo fuera del juego. ¿Sí? Está siendo parte de, ¿no? En toda la historia.
Ok. Dentro de la buena catástrofe, Tolkien considera que es la verdadera manifestación del cuento de hadas. Él disfrutaba de los cuentos de hadas, él disfrutaba de las fantasías. Y lo que él hace en El Señor de los Anillos es plasmarlo en grande, porque necesitaba un mundo muy amplio para todas las palabras que estaba creando. Pero también describe la buena catástrofe como una visión fugaz del gozo. Porque a partir de ese momento no es que todo vaya bien, pero es un momento que trae gran gozo. Ujú. Como la encarnación, y de repente los ángeles en el cielo se aparecen a los pastores y les dicen: les hemos traído nuevas de gran gozo. La resurrección Ujú. es un momento fugaz de gozo porque Jesús se vuelve a ir, porque tenemos que seguir aprendiendo cómo vivir, pero es una buena catástrofe, una visión fugaz del gozo. Y Qué así lo loco. describe Tolkien. Está súper padre, ¿no? Una visión fugaz del gozo. Ujú. Creo que a mí me pasa, o sea, este pensamiento de es triste, sobre todo en la Navidad me pasó el hecho de Jesús, nace Jesús, es una gran alegría, un gran gozo saber que estamos recordando el nacimiento de Jesús, pero para mí fue como, pero al mismo tiempo me da tristeza porque decía, el niño, el bebé que iba a morir en una cruz está aquí, ¿quién iba a saber ese día que ese gran gozo de que llegó el Salvador, que iba a morir en una cruz, ¿no? Entonces, creo que ahorita que hablas sobre eso de ¿cómo es? Buena catástrofe. Una buena catástrofe, no, pero el término de Tolkien de que es fugaz, Visión fugaz del gozo. visión fugaz del gozo. Eso para mí es como que me pasó eso en Navidad, una visión fugaz del gozo, porque no, lo celebramos y todo, pero si hubiéramos estado en ese tiempo y hubiéramos sabido eso, sería alegría, tristeza al mismo tiempo, ¿no? Y eso es algo que menciona Tolkien y que es una frase de él que dice que la encarnación es la eucatástrofe de la historia de la humanidad. En el sentido de este momento fugaz de gozo cuando Dios se hace carne y viene a salvarnos, pero viene a salvarnos a morir. Entonces, la resurrección es la eucatástrofe de la encarnación. La encarnación estaba destinada para muerte desde el principio. La resurrección es la buena catástrofe que surge en medio de la encarnación. Y es este mismo sentir que tú experimentaste en Navidad de qué bonito que viene y el gozo y la alegría, pero tiene que morir, pero la historia no acaba ahí. Y es lo que Tolkien está viendo y está contemplando y lo pone de esa manera. Como cuando Gandalf cae con la bestia, que era esa cosa. Bueno, cuando cae y yo se me parte el corazón y cómo se va y se queda ahí, ¿no? Ya fue, ¿no? O cuando tienen que separarse los hobbits del resto del equipo, ¿no? Y es doloroso verlos separarse y verlos partirse. Pero si eso no hubiera pasado, no se hubiera logrado el final, ¿no? O el abandono de Pippin y Merry. Cuando se va. Y terminan con los Ents y eso logra destruir la torre de Saruman, ¿no? Sí. Y empiezas... Pero Tolkien, más que C.S. Lewis, Tolkien tiene una forma de sumergirte en oscuridad, en una oscuridad real, muy humana, muy de la experiencia que vivimos, para darte estos destellos fugaces de gozo. Porque la vida es así, y Dios trata con la humanidad de esa manera. En medio de valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, dice el Salmo 23. Y Tolkien, y tanto Tolkien como C.S. Lewis, no omiten de sus historias, como mucha literatura de ficción cristiana actualmente, la maldad, el dolor, la tristeza, la lejanía de Dios. Pero muestran esta gracia, esta misericordia, este favor. En El Señor de los Anillos, si bien nunca se habla de una divinidad, es muy evidente la providencia divina en cada momento, ¿no? Y viene a mi mente el momento en que Frodo está con Ella y está a punto de que se lo coman y llega Sam a rescatarlo,
después de que Gollum lo había traicionado. Y es esa providencia divina de un Sam. Él es la araña. Ajá, de un Sam que no estuvo satisfecho con dejar a su amigo aunque le había dicho que se fuera. Y es esta providencia divina de un Sam de darse cuenta que los orcos se dirigían hacia allá y va y hace lo necesario que tiene, lo que tenía que hacer en ese momento. Y eso es providencia divina. Y es de lo que llena Tolkien su historia, a diferencia de un C.S. Lewis, que hace muy evidente la figura de un Aslan como Dios. En El Señor de los Anillos, tú difícilmente vas a encontrar figuras que sean símiles a un Jesús o a un Dios, aunque muchos podrían decir que Gandalf es un símil a Jesús. Gandalf no es un símil a Jesús. ¿Por qué? Porque lo vemos aún con ciertas características muy pecaminosas, igual a Aragorn, igual a Frodo, pero nos ayudan a meternos en esta historia de forma muy, muy buena, muy interesante. Una buena catástrofe, también dice Tolkien, que es traída por gracia en lugar de por esfuerzo heroico. O sea, se ve raro, pero lo que hace Gollum al tomar el anillo y caerse en la lava fue gracia. No fue esfuerzo heroico de Frodo. No fue esfuerzo heroico de Sam, porque Sam ya no podía. ¿No? Y eso es lo que propicia que la victoria se dé en el lado de Aragorn, Legolas y Gandalf, que estaban contra los orcos. Porque si no pasaba esto, si no pasaba esto primero, no hubieran obtenido la victoria. Y todo el tiempo viene de esa manera la provisión divina intercediendo para provocar esta buena catástrofe. Tolkien es una de las personas más influyentes de la cultura, ya que gracias a él se hizo popular muchas criaturas místicas. Incluso muchas existen gracias a él. Durante muchos años se creyó que los hobbits fueron una invención de él. Y él nunca se atribuyó esa invención, pero se descubrió que años antes ya había algunos cuentos de hadas que mencionaban esta figura. No se sabe si Tolkien la generó o conocía de estos cuentos, pero él es el que lo popularizó. O sea, hoy vemos en otras historias hobbits, orcos, elfos, magos, y él popularizó todo eso. Me gusta mucho. No sabía, no sé si tú te acuerdas que a los hobbits les llaman mediano. Y a mí se me hacía curioso porque pues un hobbit era casi siempre hasta a veces un poco más pequeño que un enano. Se me hacía raro que lo llamaran mediano. Y Tolkien explica que se les llama medianos porque medían la mitad de una persona. Okay. Pero Tolkien, al hablar de una buena catástrofe, busca todo el tiempo esto. Todo el tiempo generar estas atmósferas que nos gustan porque las hemos vivido. Hemos estado en lugares oscuros y hemos estado esperando provisión divina que venga a rescatarnos. Una buena eucatástrofe, dijiste. Eucatástrofe. Una palabra un poco complicada, ¿no? Nunca la había escuchado, la verdad. Catástrofe sí, eucatástrofe no. Tolkien era un obsesionado con las palabras al punto que empezó a rascar palabras que ya se usaban antes y las volvió a traer de nuevo a la conversación y empezó a tomar términos y a unir palabras para generar nuevas palabras que explicaran mejor ciertas cosas. Porque una eucatástrofe, una buena catástrofe, no nace en El Señor de los Anillos, no nace en las Crónicas de Narnia, nace desde antes. Todos los cuentos de hadas tienen esos elementos, o la mayoría. Las historias tienen esos elementos. Lo único que hace Tolkien es observarlo y tomar dentro del universo de palabras que él conoce, juntar eu, que es bueno en griego, y la palabra catástrofe, que ya hacía referencia a estos eventos que cambian el sentido de una historia.
Y así como hay eucatástrofes o buenas catástrofes, hay malas catástrofes. Y Tolkien nunca trata de omitirlas de sus historias. De hecho, es muy bueno al hacerlo. O sea, tú que viste las películas del Señor de los Anillos ya bastante grande, te engancharon de un modo que creo que las has visto más veces que cualquier otra película en tu vida y tiene como 6 años que las empezaste a ver. Sí. De hecho, cada que la volvemos a ver no me acuerdo de partes. Y es que me gusta, pero tengo una memoria y me acuerdo ya que sucedió. Te pregunto y no me dices. Pero sí, justo esta semana bueno, mi hijo me dio a leer, tengo ahí como la colección, es como pues los libros, ¿no? No sé si es colección, pero los tengo como en una edición muy Sí, bonita. los principales. Ajá. ¿Cuántos son en total? Es un universo completo. Hay un montón de libros que explican antes, que explican después, que explican cultura, después en torno a lo que pasa en El Señor de los Entonces Anillos. yo solo tengo, Los principales, El Hobbit y los 3 del Señor de los Anillos. pues ni sabía eso. Pero bueno, tenemos ahí los libros y mi hijo todos los días leemos algo. Pero hay días que se le ocurre agarrar libros que nada que ver. Por ejemplo, regularmente leemos la Biblia ilustrada, tenemos libros para él específicamente eh, que hablan sobre, pues es como el tiempo devocional, ¿no? Entonces tenemos otros libros ahí. Pero bueno, a veces agarra otros, entonces le digo, sí, está bien, vamos a leerlo y leemos también el otro libro. Pero, por ejemplo, la semana pasada me dio el libro de las dos torres. Y esta edición, bueno, estos que me compró mi esposo son todo en inglés, entonces de repente el inglés que maneja es un nivel... Es un inglés antiguo. Exacto, es un inglés antiguo, entonces hay partes que a mí me sacan de que, ay, a ver, espérate. Y todo se lo leo así como viene en inglés. Entonces él solito me va escuchando y me va haciendo preguntas. Y hay partes donde simplemente quiero disfrutar y contarle, esto pasó, esto pasó. Y le voy contando, incluso ilustrándole a los personajes, ¿no? En su cabeza de, así es Gimli, así es Legolas, Aragorn es tal y tal. Justo vimos lo de bueno, justo cuando muere Boromir, de lo de las flechas, lo de los orcos. Mi hijo, pues como todos, ¿no? Creo que él es igual que yo, muy visual, pero obviamente una cosa es contarle a la manera amigable y no le voy a enseñar imágenes, sobre todo los orcos son horribles, pero sí como que ir desarrollando la historia y que él pueda más o menos y él se emociona porque para él es como, pues eso, un cuento, ¿no? Un cuento que está relatando una historia de aventura, ¿no? Y justo empezamos, nomás porque escogió ese, ¿no? Pero él sabe del Hobbit porque mi esposo le cuenta, bueno, fue más bebé, ¿no? Más chiquito. Ajá, más chiquito. No, pero empezaban las noches a contar, inventarle una historia de un Hobbit, no del Señor de los Anillos como tal, pero sí de un Hobbit, ¿no? Sí, como generar un mundo de fantasía en torno a que él era un hobbit. Ilustrarle cosas bonitas o aventuras, ¿no? Aventuras. Sobre todo para que él pudiera dormir y todo, como que eso le ayudó mucho con algunos temas, ¿no? Durante un tiempo. Sí, durante un tiempo le ayudó mucho, pero bueno, justo ahorita que empezamos a hablar de este tema, fue la semana pasada que estuvimos leyendo un poquito. Y Tolkien era tan obsesionado, él decía que todo empezaba con un nombre. Entonces, un nombre que surgía en su cabeza le empezaba a dar ideas, esas ideas se transformaban en historias y esas historias se transformaban en esto. De hecho, hay un relato que mencionan, no sé qué tan cierto sea, tiene tiempo que lo escuché, que el Hobbit nace porque Tolkien todas las noches le contaba a su hijo una historia para dormir. Y empezó a ser un problema cuando, de estar contando esa historia, su hijo le preguntaba, oye, pero eso no era así. Oye, pero tú me habías contado otra cosa. Y se dio cuenta que estaba teniendo problemas. Y en vez de seguir batallando con inventar la historia cada noche, empezó a escribirla. Y El Hobbit originalmente fue pensado como un cuento para niños. No que solo fuera para niños.
pero era principalmente para niños. Ujú. Y tanto Tolkien como C.S. Lewis coinciden en que si un cuento de hadas, un cuento de fantasía, no es para niños, difícilmente va a ser disfrutable para un adulto. O sea, si no es disfrutable para un niño, difícilmente va a ser disfrutable para un adulto. Porque hemos relacionado que los cuentos de hadas son para niños y minimizamos el impacto que pueden tener. Pero Tolkien entendía muy bien la importancia de que un libro y una buena historia genere emociones. Porque si no hay una emoción de pesar como la que puedes encontrar en libros como El Señor de los Anillos para un niño, donde siente profunda tristeza, tampoco va a sentir el gozo de ver la victoria, ¿no? Y tienen esa postura, yo estoy muy de acuerdo con ello. Y la verdad es que este podcast tal vez no tiene mucho aprendizaje de dónde jalar, pero quiero animar a quien nos ve y nos escucha a que en aquello que lee, en aquello que ve, películas, series, empiece a verlas desde este ojo de buscar la buena catástrofe. Incluso leer en la Biblia esto, esta buena catástrofe, esta provisión divina que cambia el curso de la historia. Y cómo Dios se relaciona con eso. Porque una buena historia siempre nos va a recordar la historia más grandiosa que hay en este mundo, que es la historia del Evangelio. Y son estos destellos fugaces de gozo en medio de grandes lagunas y en medio de grandes profundidades que vivimos. Dios quiere que tengamos esta expectativa de provisión divina, y algo que yo sí he encontrado en los libros es que hacen más fácil para mí identificar cuando eso está pasando hoy en mi vida. Y no simplemente asumir que las cosas se están dando porque tenían que darse, sino que Dios realmente está interviniendo. Tal vez diciéndomelo o no diciéndomelo, pero Dios está interviniendo. Y nosotros, tú y yo tenemos una buena catástrofe que contar. Justo eso te iba a decir, o sea, ya hablando así, no solo de libros, que nos dieras un ejemplo de una buena catástrofe en tu vida que cambió el rumbo de tu vida. Cuando llegamos a esta casa. No, debe haber otra. Esa es también, pero debe haber otra. Digamos que la buena catástrofe Catástrofe. La buena catástrofe, el top 1. Híjoles. O sea, podré hablarte de mi conversión, pero te soy muy sincero, si bien sí cambió el curso de mi vida, creo que no es una historia tan buena para contar. Es una historia muy simplona, la verdad, o al menos así la veo yo, como que no hubo muchas cosas. Entonces, no la considero la mejor historia como para ilustrar esto. No importa que no sea la mejor para contar, simplemente que sí fue la que cambió el rumbo. O sea, es que ese es el tema, ¿no? O sea, lo que cambia el rumbo porque si no hubiera estado esa, entonces ¿cómo sucede todo lo demás? Va, voy a contar dos. Ok. Una es esa. Te pareces a mi hijo, le dices, ¿cuál quieres? Y te dice, quiero los dos. Es que pensé en dos. Una es esa. Yo llegué a la iglesia con 14 años sin saber nada, por el mero hecho de que había una chica que me gustaba y uno tonto en edad de secundaria es capaz de hacer lo que sea por amor. Vamos a decirlo así. ¿Por amor? Y llegué y creo que lo que identifico como una buena catástrofe para mí en eso es
sentirme tan vacío y que la persona que estaba enseñando ese domingo se veía tan lleno. No lleno de que no le hacía falta nada en su vida, pero lleno de que tenía todo lo que necesitaba para tener gozo. Y yo no tenía nada de eso. Y verme en ese agujero, y recuerdo llegar ese domingo a mi casa, y lo primero que hice fue empezar a leer la Biblia. Y me devoré un libro al día. O sea, el domingo me leí Génesis, después Éxodo, el martes Levítico, y así. 2 veces seguidas. En menos de 6 meses ya había leído la Biblia completa, nomás así. Dices que no es una buena historia que contar. Yo en mi vida de adolescente no había acabado de leer toda la Biblia. O sea, te hablo, y eso es grave, o sea, porque digamos que siempre me saltaba salmos porque ya me aburría, decía, ay, es mucho. Entonces, hacer lo que tú hiciste es muy loco. Pero eso pasó y todavía no me había convertido. O sea, eso pasó alrededor de un año y cacho, sin yo creer realmente. Pero cambió mi vida. O sea, escuchar a esa persona domingo a domingo decir, yo necesito eso. Porque yo estoy en bajeza, yo estoy así, hundido y necesito esto. Y recuerdo eso, estar devorándome la Biblia hasta que llegó un punto en que ya no tuve más que creer. Y me vi vencido para ser llenado de algo nuevo. Al fin, creo que sí es una buena historia para ejemplificar una buena catástrofe. Sí. Esa es una. Y la otra, esta, si bien no tiene tantas partes de oscuridad, creo que nos ayudó mucho a tomar un curso distinto en nuestra vida, que si bien todavía no se ve, ahí va dando pasos, que es cuando vino tu hermana, que fuimos a pasear en una plaza aquí cerca, y de repente en estos bazares que ya ponen en plazas de distintas cosas, ver a alguien vendiendo libros de niños, de repente nos hizo un clic, ¿no? De, es posible. Y es una buena catástrofe en el sentido de tal vez no estábamos en un punto bajo en nuestra vida, pero de repente trajo luz a algo diferente. Y se sintió como esta provisión divina, esta providencia divina, donde llegamos a la noche ¿y si hacemos esto? Y curiosamente los dos lo pensamos. Sí. Y los dos fue como, oye, ¿qué onda con esto? O sea, y creo que es un tema raro porque al final los libros es un gusto meramente tuyo, en general, y a mí me nació porque tenía a mi hijo y le empecé a comprar libros porque quería que leyera, ¿no? A lo mejor yo ahora sí como el reel que me mandaste, ¿cómo que no he leído libros? Pues me he leído todos los de mi hijo porque se los he leído más de una vez. Yo creo que sí he leído mucho, ¿eh? Pero bueno, el tema es que a mí me gusta la idea de que mi hijo tenga ese gusto por los libros, y al ver los libros, al ver a un montón de libros así para niños y todo, fue como, ay, si hacemos algo de libros, y desde ese día hasta el día de hoy, en eso andamos. Creo que esas serían las dos que mejor identificó hoy. La de mi conversión no la tenía identificada, pero ya que me forzaste a hacerlo. Pero es que es una buena catástrofe, o sea, ¿cuándo cambiaría el rumbo de su vida? Pues, sin contar lo que vivías, ¿no? De eso a lo que hoy es, ¿no? O sea, ¿qué sería hoy si no hubiera sucedido eso? No. Lo que le pasó a Frodo, no hubiera logrado la victoria. Sí, se queda en la comarca, ¿no? O se queda con el anillo. Toda su vida era en la comarca y de repente llega el tema del anillo. Se queda con el anillo y ahora va a ser un Gollum también, imagínate. O sea, no. Y ahorita estoy pensando en qué buena catástrofe fue el anillo para Sam.
que nunca había salido de la comarca, que soñaba con salir de la comarca. Y llega un momento donde salen de la hierba y dice, Señor, esto es lo más lejos que he ido, que he llegado fuera de la comarca. Fue una buena catástrofe porque ya tenía historias que contar, como que siempre tenía esta frustración y ya tiene una historia que contar. Y lo más bonito de Sam es que regresando a la comarca, se casa, ¿no? Y tiene sus hijos y ya es un hombre de familia y ya. Como que era el empujón que él necesitaba ¿Tú tienes para ese alguna? paso. Pues no, la entrevista era para ti, no para mí. No, pero alguna que se te venga rápido a la mente, No, ¿no? no. No, es que no identifico una. A Es ver, que está difícil, ¿no? o sea, de principio, o sea, yo podría ilustrar como la buena catástrofe también lo mismo que me pasó en cuanto a mi conversión. Creo que eso para todos va a ser una buena catástrofe. Creo que una buena catástrofe en tu caso fue no solo tu conversión, la conversión de tu tío, por el cual empezaste a ir a la iglesia. Ujú. Porque eso desató el cambio en tu familia. Ah, claro, si vamos desde principios. Y, y tal vez la otra buena catástrofe. Yo creo que ya siendo cristiana fue el cambio que tuve que hacer drásticamente de estado a estado. En ese momento, pues yo no, mi meta, tenía muchas metas que no eran las que después empecé, en las que después empecé a andar. Pero de algún otro modo yo llamo a esto como, ahora sí como una obra divina, esto que tú dices, el hecho de, de que Dios tuvo que intervenir para moverme de mis planes, para caminar en los suyos y, y de algún modo siendo ya cristiana me faltaba algo, que era la comunión personal con Dios. Entonces, esa buena catástrofe la identificó porque fue ahí donde empecé a tener una relación muy profunda con Dios, donde mi forma tal cual de vivir, pensar, no solamente era limitándome a no tocar el pecado, a no andar en pecado y a reservarme santa y pura para siempre en el aspecto de la burbuja, ¿no? Esta burbuja que te creas de no toco, no, sí, pero nunca te estás involucrando con la gente para que ellos conozcan al Señor, nunca estás, me refiero a compartir el Evangelio, a reflejar a Jesús, a no simplemente alejarte del mundo, ¿no? Pecaminoso, sino realmente estar siendo parte de este mundo y ver las cosas de manera distinta. Entonces esa para mí, el cambio tan drástico que Dios hizo en mi vida, que yo tenía unos planes en cuanto a forma de vida, que yo tenía planes de forma de vida y Dios dijo, no, pum, y me trajo a donde pues no parecía mucho más prometedor, ¿no? Yo podría decir que al día de hoy pues no es nada de lo que yo esperaba en el aspecto en forma de vida, logros de vida laboral y demás. No, el día de hoy simplemente trabajé un tiempo a donde vine y después trabajé en otra cosa que nada que ver y actualmente soy mamá y hago cosas, pero Dios me ha ido empujando a muchas otras más, ¿no? Y creo que sobre todo en pensamiento, en corazón, en un temor real y muy genuino hacia Dios y temor real de andar en sus caminos, ¿no? Creo que eso ha sido una buena catástrofe, porque si no hubiera sido así, yo no sé en qué otras cosas más yo andaría. Claro. Que no serían necesariamente para honrar a Dios, ¿no? Aunque diría que tengo temor de Dios, que soy cristiana, pero no estaría viviendo como tal, pienso yo. Órale. Pues creo que si algo puedo dejar para el final de este capítulo es animarte a enumerar las buenas catástrofes que has vivido, porque toda buena historia las tiene y toda buena historia vale la pena ser contada. Y Dios nos ha dado una serie
de eventos para que nuestra vida valga la pena ser contada. Y lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? De este tema de transmitir a la siguiente generación. Aquí está el legado de alguien que hoy lo estamos platicando, su historia, platicando sus libros, y como una idea tan pequeña de todo este mundo nos está también ayudando a ver nuestra vida desde otros ojos y ver la Biblia desde otros ojos y entenderla como algo más valioso, algo más enriquecedor que simplemente la historia de un Dios viniendo a este mundo, sino estos destellos fugaces de gozo, ¿no? Y nuestra vida son destellos fugaces de gozo, destellos fugaces que le podemos dar a otros y que otros pueden empatar con esto. Entonces, si llegaste hasta aquí, te animo a eso, a que consideres estos momentos en tu vida y puedas detenerte y ver la provisión divina en todo esto. Pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye.